Adrián es certificado en Information Security Manager y Systems Auditor. Cuenta con una amplia experiencia laboral como auditor de tecnología de la información y análisis de datos, así como ha integrado los equipos de evaluación de calidad de auditoría interna de diferentes organizaciones en Argentina y Uruguay. Adrián cuenta con una amplia experiencia como docente en auditoría de ciberseguridad, así como de tecnología global. Ha participado en diferentes foros sobre auditoría y ciberseguridad. Adrián nos va a ilustrar esta noche con el tema Deep Web, anonimato y cibercrimen, cómo impactan en las campañas electorales y de desinformación. Adelante, Adrián. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, primero es un placer participar de este webinar. Ahora voy a pasar a compartir pantalla, así ya doy paso a la presentación. Creo que ya se está viendo, ¿no? Sí, correcto. Bueno, es un placer, como le decía anteriormente, y agradezco en nombre de Eugenio Rey Sánchez a Security Framework Consulting y compartir este espacio con los colegas de Perú, Colombia y México. El tema que vamos a tratar ahora es, como lo dijo Eugenio anteriormente, es Deep Web, anonimato, cibercrimen y cómo esto impacta en las campañas electorales y de desinformación. Entonces, vamos a pasar a la siguiente slide. Lo primero que yo quiero mencionar es que tengamos ojo crítico, aún en los que yo voy a exponer, que es fundamental para todo esto que vamos a tratar a la brevedad. Ahora vamos a pasar a lo que es el contexto actual de las campañas de desinformación. Hace poco se hizo un seminario en España que trataba sobre las amenazas del ciberespacio, en donde había periodistas y también había militares que iban a participar de este panel. Ahí el periodista mencionaba que esto era en España, en donde hace mucho tiempo atrás los militares eran vistos todos como golpistas y los militares a su vez no veían muy bien a los periodistas. Pero, ¿qué mencionó? Que en este nuevo contexto donde estamos viviendo, todos nos tenemos que redefinir, nos tenemos que relocalizarnos y gobiernos, fuerzas armadas, instituciones, medios de comunicación, tenemos que encarar esta problemática desde un enfoque multidisciplinario. Si pensamos que esto lo vamos a resolver desde un punto de vista de la ciberseguridad o solo desde el punto de vista de las Fuerzas Armadas o de los medios de comunicación, estamos equivocados. Otro tema que tenemos que tener en cuenta es que estamos conviviendo ciudadanos nativos digitales y analógicos. Esto en las campañas de desinformación tiene un impacto muy grande porque no actuamos de la misma forma aquellos que nacieron digitalmente y aquellos que somos analógicos. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que la forma de adquirir conocimiento ha cambiado mucho en los últimos años. Yo recuerdo por ahí por los años 90, Eugenio recordaba que nos recibimos en el año 89, y en ese momento salió, no me olvido, la enciclopedia en carta de Microsoft. En ese momento, cuando nosotros teníamos que ir a buscar información, la íbamos a buscar en editoriales o en enciclopedias formato físico, hasta que apareció esta enciclopedia. Pero por lo menos en ese momento, si uno tenía alguna duda o tenía alguna discrepancia, conocía la fuente, es decir, podía decirle a Microsoft, no, mirá, acá estás equivocado. Hoy la información es recogida de tantas fuentes que no sabemos su veracidad, no tenemos quién escribe o quién da los datos que estamos tomando. Entonces, eso también impacta mucho en estas campañas de desinformación. La velocidad de propagación. Hoy la velocidad de propagación de la información es tal que aún nosotros, tratando de aplicar nuestro ojo crítico o recurrir a la investigación, nos cuesta, porque es tan veloz este
este dinamismo de la propagación de la información que no nos podemos detener a buscar información científica. Y si pudiéramos recurrir a información científica, muchas veces no tenemos la capacidad de interpretación de esa información, porque no somos especialistas en el tema, porque un ejemplo de ello es, por ejemplo, lo que pasa con el COVID-19. Hay tantas versiones que aún los especialistas no se ponen de acuerdo. Entonces, aún teniendo el tiempo de ir a buscar literatura científica que soporte o contraste la información que se está divulgando, muchas veces tampoco tenemos los conocimientos para poder interpretarla adecuadamente. Entonces, el contexto también nos indica que simplificar la historia problemática que se cuenta, no se contextualiza la información. Y acá tenemos un ejemplo donde, según cómo compartimentamos la historia, podemos interpretarla de forma diferente. Ahí parece que es un soldado que le está apuntando en la cabeza a otro. Ahí es un soldado que le está dando agua a otro. Pero si vemos la imagen total, en realidad la historia nos cuenta otra cosa. Entonces, al no contextualizar la información, esto favorece a la divulgación de las campañas de desinformación. Acá tenemos otro ejemplo, donde la foto original muestra al presidente Obama en un derrame de petróleo en Luisiana, donde está con otras dos personas, y la foto que salió publicada en The Economist presenta a un Obama, además de que la foto fue manipulada porque se sacaron a dos personas de la imagen, se muestra a un Obama que parece que está compungido, afligido, y en realidad la realidad de la foto era otra. Entonces, estas campañas los que hacen recurrir a lo emotivo, como mostramos en el caso de la foto del soldado, por ejemplo, a la utilización de teorías conspirativas. Muchas veces las teorías conspirativas son muy útiles para la propagación de información porque son muy atractivas para el público. Entonces yo con verdades parciales puedo hacer posible una verdad en su totalidad, que por supuesto no es cierta, pero me permite generar esa teoría válida de realidades parciales. Y acá estoy mostrando, esto es un meme, como le llamamos, que divulgó la policía de Nueva Zelanda para contrarrestar toda la desinformación que se trataba sobre el COVID, donde el chico que pone un palo en la rueda termina culpando el 5G. Después, los Simpsons, que para todos nos resuelven muchas cosas, dice, toda la noche estuviste viendo teorías conspirativas y termina creyendo que la Tierra es redonda, y el último meme es muy significativo porque lo que tenemos que tener es un ojo crítico, un buen espíritu crítico para no crear todas las teorías conspirativas y fomentar las campañas de desinformación. Las características de estas campañas de desinformación es que utilizan medios de reciente creación o poca trazabilidad. Son difíciles de identificar su origen. Hay ausencia de fuentes o las fuentes son dudosas, si no se sabe quién las escribe. Y acá podemos ver, como le llaman los españoles, bulo, donde hay dos fotos donde el contexto, según quien lo publicaba, era totalmente distinto. Acá otro ejemplo, donde la foto fue manipulada y se insertó en la foto una bandera que originalmente no estaba. Y ahora vamos a la Deep Web y cómo favorece su anonimato y el cibercrimen a las campañas de desinformación. Básicamente la Deep Web es una parte de la web que no es la superficial como todos conocemos. Acá lo simbolizamos por Facebook, Google, y hay muchos navegadores más como Opera, Firefox. Pero la Deep Web tiene la particularidad que tiene contenido que no es indexado por los navegadores tradicionales y hay que ingresar con
herramientas específicas. La más conocida es Tor. Tor es una plataforma que la diseñó la Armada de los Estados Unidos para poder conectar en forma segura a sus agentes de inteligencia, y después fue liberada al público y es utilizada hoy para navegar por la Deep Web. Y después hay otras más como Ceronet, Freenet y I2P. Dentro de la Deep Web hay otra parte de la web, que es la Dark Web, que es más compleja. Para ingresar hay que tener los datos y protocolos específicos, pero es parte de la Deep Web. Entonces, ¿cuál es el potencial uso en las campañas de información de la Deep Web? Se utiliza como plataforma de fuga de datos. En muchos casos los gobiernos utilizan para filtrar información en la Dark Web con alguna intencionalidad. Por ejemplo, se puede filtrar información para que en muchos casos no sería conveniente filtrarla por los medios tradicionales, entonces lo utilizan para hacerlo por la Deep Web. Muchas veces empresas o países que quieren perjudicar a otro lo utilizan. Otro ejemplo es el caso de Israel, donde Israel, que no firmó el Tratado de No Proliferación Internacional sobre Armas Nucleares, muchas veces lo que hace es filtra información a través de la Deep Web obviamente no como oficialmente, sino lo hace como si fuera un tercero, y esto le permite mantener un estatus informar a los demás cuáles son sus capacidades. Entonces, esto lo utiliza con un carácter geopolítico para darle señales a terceros países. Entonces, estas son las fugas intencionales, como le habíamos dicho, que también lo hacen las fuerzas policiales y servicios de inteligencia, las empresas y organizaciones o activistas que fugan información con el objeto de dañar la imagen o reputación de un tercero. Y muchas veces los gobiernos utilizan a empresas de ciberinteligencia o business intelligence para hacer un monitoreo de lo que está sucediendo en la red para que les sea informado convenientemente. Y en este sentido tenemos la Hidden Wiki, que se utiliza con este objetivo. Secure Drop, Secure Drop es un sistema como si fuera el Dropbox, pero que se utiliza en la Deep Web y que es patrocinado por medios de comunicación muy importantes de Estados Unidos, en donde los periodistas comparten información en forma segura. Y después, acá estoy mencionando el caso del hackeo que tuvimos en Argentina, en donde a través de un ransomware llamado NetWalker se cifró información de este organismo estatal, y al no pago de la información se liberó en Internet información muy sensible. Entonces, esto es un ejemplo de un ransomware, pero tranquilamente, según del lado donde uno se puede parar, uno puede pensar que alguien en forma intencionada hizo esto para perjudicar al país o que algún grupo lo hizo para beneficiarse. Es decir, las campañas de información tienen ese condimento. Entonces, también se lo utiliza como plataformas pasivas para almacenamiento de datos, donde se guarda información y en un determinado momento se libera la información para causar un daño. Hace muchos años, a través de un sitio Doxbin, se liberó datos de agentes del FBI, donde se incluía direcciones de las casas, número de teléfonos, correos electrónicos y de los miembros de la familia. Como plataforma de comercio electrónico, donde se negocia en la web profunda la información de todo tipo. Y acá introducimos rápidamente el concepto de acciones híbridas
o guerras híbridas, donde se mezclan el uso de fuerzas regulares, fuerzas especiales, campañas de desinformación, ciberataques, guerras económicas o sabotajes para desestabilizar o para generar alguna acción en particular. No significa que se utilicen todo al mismo tiempo, sino muchas veces se utiliza algunas de estas acciones en forma combinada. Con respecto a los procesos electorales, acá tenemos 3 casos que son del Reino de Estados Unidos en las elecciones presidenciales de 2016, la de Brasil y el referéndum por el Brexit. Cuando termine la presentación, le voy a mandar por el link del chat un estudio que se hizo sobre las fake news en contexto electoral y mencionaba que si bien se notó que hubo 115 historias falsas a favor de Trump, con una visualización o reproducción de 30 millones de veces, y 41 historias a favor de Clinton por un número de 7,6 millones de veces, esto no dio evidencias de inclinar la balanza hacia un u otro candidato. Por varios motivos, porque muchas veces las personas, cuando siguen a una persona en Twitter, en una plataforma social, siguen a personas que tienen sus mismos pensamientos, porque todavía, por una cuestión etaria, en la formación del electorado hay muchos participantes que son nativos, que no son nativos digitales y utilizan otros medios de comunicación para obtener información. Como les comenté antes, no hay evidencia de que haya habido influencia en estas campañas de información y haya favorecido a un candidato. Esto obviamente no significa que las campañas no hayan existido. Sabemos que hay un uso muy importante del Big Data, Data Analytics, donde por microsegmentación y demás uno puede llegar a un sector en particular en el que esté interesado. No lo podemos negar, pero una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es lo que surgió de los principios de Manila sobre la responsabilidad de los intermediarios. Cuando me refiero a los intermediarios, me refiero a los ISP, los Internet Service Providers, es decir, los proveedores de Internet, redes sociales y demás, donde no se le debe exigir tanto por parte de los estados a estos intermediarios por las cosas o la información que se reproducen en sus redes. De hecho, acá hay algunos de los postulados que establece, donde dice que los intermediarios deberían estar protegidos por la ley de la responsabilidad por contenido de terceros, no debe requerirse la restricción de contenido, sino una orden emitida por una autoridad judicial. Y para no extenderme más y terminar con las conclusiones, esto obviamente va a tener que estar adecuado al marco regulatorio y legal de cada país, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que hay que reforzar el tema de la protección de los datos personales, eso es importante. Es interesante que estudiemos un mecanismo de colaboración público-privada en los contextos de campañas electorales para evitar las campañas de desinformación, políticas públicas que estén ayornadas a la realidad digital, la legislación en términos de todo lo que tiene que ver con campañas de desinformación, ciberseguridad, va muy atrás de la legislación de los países. Y para ir cerrando con las conclusiones, debemos tener un cambio de mentalidad, debemos tener un pensamiento crítico, tener un sentido común y contrastar la información. Cuando parte de las campañas de información es nuestra responsabilidad en el momento de reenviar algo, tenemos que preguntarnos, ¿es útil que yo reenvíe esto? ¿Yo contrasté la información? Después hay muchas herramientas como el fact-checking y técnicas de OSINT y demás, como para hacer una investigación profunda sobre el tema de las campañas de desinformación, pero nosotros como ciudadanos tenemos que tener un cambio de mentalidad importante. Fomentar esto también
tenemos que tener cuidado porque si queremos contrarrestar las campañas de desinformación, podemos caer en fomentar la vigilancia y censura desde los gobiernos. Se pueden abrir espacios para vigilancia, manipulación de contenidos y de censura desde las propias redes sociales privadas, que sabemos que tienen un poder muy importante. Y las noticias falsas y libertad de expresión, dice Catalina Botero, que una especialista en el tema, dice que la libertad de expresión debería estar determinada por un principio de presunción general de cobertura en virtud del cual los estados deben ser neutrales respecto del contenido. Es decir, están obligados a proteger prima facie todos los tipos de discusión independientemente de su contenido específico. Es decir, pone por sobre todo la libertad de expresión, quedando exceptuados todo lo que tenga que ver con la propaganda a favor de la guerra, la apología del odio nacional, racial o religioso que sea constitutiva de incitación a la violencia y la pornografía infantil. Entonces, ya para ir cerrando, me gustaría mencionar lo que Carmen Romero, subsecretaria general adjunta de la OTAN para la diplomacia pública, planteó como estrategias para contrarrestar las campañas de desinformación en la OTAN, que es entender y analizar el espacio informativo y tener una comunicación pública y activa para contrarrestar las campañas. Como definición y como para ir cerrando, es educar. La mejor herramienta que podemos tener es educar, más allá de que debemos encarar herramientas para contrarrestar la desinformación, que hoy es considerada una ciberarma y una ciberamenaza, pero tenemos que tener cuidado, y ya con esto cierro, en que en países donde la cultura democrática o las instituciones democráticas son débiles, muchas veces, sobre pretexto de querer contrarrestar las campañas de información, podemos ir hacia un camino de tratar de cerrar o tener un discurso único que lo único que hace es favorecer a las ideas totalitarias. De allá muchas gracias y esto fue todo. Les agradezco mucho. Muchas gracias, Adrián, por la brillante exposición. Realmente nos has ilustrado bastante sobre este tema.